Bueno, pues damos la bienvenida aquí en mi canal a Vanessa Jaén, que es una compañera, una periodista, una presentadora de televisión que vive ahora en el norte de Italia, muy cerca de Milán. Y es un honor absolutamente, Vanessa, poder saludarte desde aquí, desde Sevilla, una tierra que para ti siempre está y estará en tu corazón. Eres sevillana, eres italiana. ¿Cómo te sientes ahora mismo, Vanessa? Bienvenida a esta entrevista, a este encuentro. ¿Cómo te sientes ahora mismo emocionalmente? ¿Más cerca de allí, más cerca de aquí? ¿O integras perfectamente los dos territorios? Porque en el fondo son como tus dos vidas que ahí confluyen, ¿no? En esos dos Sí. lugares. Hola, muchas gracias. Yo sí que es un honor para mí. Llevan tiempo esperando, digo, a ver si ya tenemos un huequecito para esta entrevista y para, sobre todo, para charlar contigo. Y como decía, sí, es verdad que esa pregunta me la he hecho muchas veces, me la hacen mucho aquí, ¿no? ¿Qué te sientes? ¿Italiana, española? Sobre todo porque además tengo dos hijos que nacieron en España, dos que nacieron en Italia. O sea que digamos que tengo el corazón partido, ¿no? Como diría Alejandro Sanz. Porque la verdad es que Sevilla evidentemente la llevaré siempre en mi corazón y de hecho cada vez que tengo un huequito doy un salto, como yo digo, porque en 2 horas y cuarto estoy allí. Pero tengo mi corazón ahora mismo está en Italia. Ya mi trabajo ya lo tengo aquí, tengo mis amigos, pero evidentemente si me dicen, digo, bueno, pues sí, españolas primero, sí, española, además yo soy la española, cuando me hablan aquí en el pueblo, que somos un pueblo de 4.000 habitantes, a mí me conocen como la española, ¿no? Con ese apellido impronunciable, porque aunque parezca fácil, Jaén, aquí me llaman de todo menos Jaén, porque la J no es un sonido italiano, no se pronuncia. Entonces me dicen Jen, Jin, Jaén, digo, siempre parezco que soy un poco ¿Cómo se esta llama el pueblo, vecina. Vanessa? ¿Cómo se llama el pueblo? A ver, ahora donde estoy es Roberta, que Uh-huh. está muy cerca de Clusone, digamos, porque si alguien conoce Bérgamo, Italia, Clusone muy cerca de la Presolana, de esta montaña que me he puesto de fondo, que le llama aquí la reina de la montaña, ¿no? La Presolana. Y es un sitio muy turístico. De hecho, aquí 4.000 habitantes, pero en verano se triplica la población, porque la gente que viene aquí a tomar, a respirar ahí de montaña. Si se me escapa alguna palabra un poco, porque a veces que ya mezclo, me digo, ¿tú qué? Digo, italo-español, a veces que meto las palabras un poco de italiano, pero creo que no tenéis problema en entenderme. ¿Qué contacto tienes con nosotros a nivel informativo? ¿Estás siguiendo la actualidad, lo que pasa en nuestro país? Es verdad que Italia, España tenemos problemas comunes, estamos en el marco de Europa, las crisis son internacionales y globales, como la energética que estamos viviendo, otras muchas. Pero ¿cómo sigue la actualidad de nuestro país? ¿Te preocupa mucho? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que ha habido un cambio de gobierno? Bueno, un cambio de gobierno quiere decir de consejeros, no Sí, de sí. formación política. Pero sí que ha habido elecciones y hay una nueva configuración en el Ejecutivo andaluz. ¿Y qué otros temas te pueden preocupar de nuestra actualidad andaluza y española? No, la verdad es que yo sigo muy paralelamente, ¿no? O sea, la actualidad española que la italiana, y veo que es verdad eso de que dicen que somos hermanos, primos hermanos de los italianos, españoles, italianos, es verdad, porque digamos que todo ha ido, o si no, uno antes, otro después, pero siempre estamos como a nivel, ¿no? A nosotros igual, ¿no? Ahora es un cambio de gobierno, tenemos elecciones el 25 de septiembre, ha dimitido aquí, no sé, ¿sabes? Draghi, en realidad uno, después van otros, aquí también la crisis energética, se habla todos los días del aumento del gas, de la boleta, ¿cómo se llama aquí? Las boletas, la factura de la Factura luz, la del gas, el aumento energético, ¿no? El caro energía, como le llaman. Y la verdad es que sigo sea la española que la italiana, porque me preocupan las dos, evidentemente, ¿no? Porque tengo mi familia allí en España, sé que les preocupa esos problemas, hablamos de vez en cuando, cuando mi madre se lamenta, yo, no, aquí es igual, o sea, no es que te pueda decir, vente aquí a Italia porque nosotros aquí vivimos, no, la situación va muy a la par y yo, como se dice, la profesión se lleva y es verdad, o sea, me informo a veces demasiado porque te quieres siempre saber más y ahora para estar bien informado en realidad hay que contrastar la noticia. Yo a veces cuando me dicen, no, ¿por qué? Digo, ¿eso dónde lo has visto? No, infórmate, o sea, léelo aquí, léelo de la otra parte, leo, y después te haces
un poco tu idea o tu opinión, ¿no? Porque se trata un poco también de coger de una parte y de otra, no todos dicen la verdad o la dicen a media o ninguno tiene razón 100%, digamos. Tú has hecho una notable carrera periodística y televisiva aquí en Andalucía y ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo ves el mundo del periodismo, los compañeros de televisión, de la prensa? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo percibes la realidad periodística? No ya informativa de la actualidad, sino el sector. ¿Cómo lo percibes? Y si hay mucha diferencia entre cómo abordamos la profesión aquí y cómo la abordan allí en Italia. Bueno, pues en algunos aspectos muy parecidos, muy similares, ¿no? Pero es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención, y eso siempre lo digo, desde el punto de vista televisivo, la imagen de la mujer en Italia. O sea, es una de las cosas que a mí a veces me enervan aquí, porque parece que aquí estamos como 50 o 60 años atrás, ¿no? De lo que es España, la figura de la mujer en España a través de la televisión, a través de la publicidad, incluso de los programas televisivos. Yo me acuerdo, podríamos decir, Juan Ramón, que es como las mamachichos que empezaron en Telecinco, ¿no? O sea, estamos hablando de una época que para nosotros ahora mismo sería incomprensible. Y yo te digo que mamachicho en Italia hay todavía. O sea, yo cuando veo esos programas con esa, que digo, ¿por qué necesidad tienen? ¿Por qué tenemos que ver esa figura de la mujer? Incluso el informativo, a lo mejor menos, en la parte de informativos, de noticias serias, pero por eso da también tanto coraje, porque tú dices, vale, entonces para figuras serias, informativos, vale, la mujer más o menos tiene su sitio, aunque yo haría algunos cambios, ¿no? Pero fuera del contexto informativo, o sea, la publicidad, otros tipos de programas de entretenimiento, la figura de la mujer para mí la palabra sería un poco denigrante. Entonces, me parece que eso sí que tendríamos que dar un tirón de oreja y que esas cosas no se pueden ver como normales, porque eso después se refleja en la sociedad, en mis alumnos, ¿no? Ahora que lo ven atteggiamenti, como se dicen, comportamientos que nosotros en España no veríamos aceptables, aquí se dan por válidos. Uh-huh. Interesante esto que reflexiones. Y en general, los valores de la sociedad italiana, ¿cómo los juzgas, ¿no? ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo es esa sociedad y si es muy diferente a la nuestra? Tú que tienes esa doble mirada. Sí, es verdad que a lo mejor a que me dice, no, porque como es la ciudad o el país del Papa, es cierto, hay ciertas cosas que, por ejemplo, puede ser que bajo la mirada del Papa o vistos hay ciertos aspectos, ciertos temas que a lo mejor son casi inabordables, ¿no? Si tú dices, no puedo tocar o no se puede hablar de esto porque está mal visto, ¿no? No hay esa libertad que podría existir en España. Al menos mi percepción. Si hablan más de la cuenta de esto, entonces no, hay que tener cuidado. Pero como valores, creo que sí, que somos muy parecidos. Sí que veo mucho más parecido en la Italia del norte con la España del norte, la Italia del sur con la España del sur. De hecho, aquí mis mayores amigos y con quien más congenio son con gente del sur, o gente sudamericana, que hay también muchos inmigrantes aquí. Pero sí que es verdad que cuando me dicen, España es tan diferente de Italia, es que Italia del Norte es muy parecida a España del Norte, más que España del Norte con España del Sur, ¿eh? O sea, que yo pienso que los italianos del norte son mucho más parecidos a los españoles del norte que nosotros con los del norte, pero mucho más. O sea, yo me he dado cuenta a través de vivir aquí en el norte de Italia. Sí, sí, sí. ¿Y el nivel de vida, la calidad de vida, el bienestar social, es equiparable o crees que Italia está un punto por encima? No, igual. O sea, el nivel de vida aquí, la Italia del norte, como dicen aquí, pues donde están las industrias, está visto como la ciudad que trabaja, no sé, y los prejuicios que tienen las personas del norte contra los del sur son los mismos que en España. O sea, aquí la gente del norte de Italia llama a los del sur terrones, pero terrones, que es como el que trabaja la tierra en sentido negativo. A mí ese terrone que no trabaja. Ellos piensan que los del sur estamos aquí, no, estamos. Yo cuando me dicen, digo, es que yo soy terrona, o sea, si nos ponemos así, yo soy terrona, porque vengo de la Sevilla, del sol y la gente piensa, pues,
que aquí los del norte, no, o sea, los del sur no trabajan y se llevan el dinero del sur. O sea, pero el problema, lo que sí veo diferente aquí es Juan Ramón, que sí que me ha llamado la atención y creo que será una cosa que sí que tiene positivo respecto a España, respecto a Italia, son el tema de comunidades autónomas, ¿no? Entendido con ese significado de autonomía en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque aquí se crea una especie de pelea, ¿no? Norte-sur, porque aquí todo depende, todo va a Roma, todo se divide, o sea, la comunidad no es autónoma. 2 o 3, Véneto, Cerdeña, o sea, hay 2 o 3 comunidades que sí tienen su autonomía, pero la mayoría de Italia no son regiones autónomas. Entonces, ellos, como no se gestiona el dinero de las tasas, de los impuestos que pagan, pues tienen muchos, estos prejuicios con la gente del sur, vienen muchos por esto, porque dicen, no, nosotros pagamos un montón, trabajamos más, y el dinero va a Roma y después lo distribuye como quiera, y a nosotros no nos llega. Entonces, eso sí que he visto que podría ser un tema que, de hecho, lo pide, ¿no? La autonomía de las regiones, como región autónoma, pero de italianos, porque aquí todos se sienten italianos 100%, que eso, cada vez tú vas aquí por mi calle, todos tienen la bandera de Italia colgando y no son nacionalistas, en el sentido que es como... Así que sí que a lo mejor sería una cosa que salvaría un poco esta parte de pelea, ¿no? Entre el norte y el sur. A veces nos preguntamos cómo es posible que Italia sobreviva a la continua inestabilidad política, a la cantidad de veces que se cambia de primer ministro, de presidente de la República, menos, pero sobre todo de primer ministro, ¿no? Ahora hemos hablado de la dimisión de Draghi. Se conforman gobiernos muy a menudo. Eso, sin embargo, no provoca crisis, digamos, estructurales en el país, sino que es algo ya casi asumido por los italianos. El día a día. Sí, aquí se asume, la gente al final sigue trabajando, a lo mejor el gobierno regional es más duradero, entonces lo que da estabilidad es eso, el gobierno regional no se fía más o confía más del presidente de la región, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí, igual que Mattarella, porque incluso el presidente de la República, que todos lo veíamos ya como una persona, por Dios, de cambiar, las elecciones del presidente, yo de verdad no he visto más una cosa tan rara, ahora que sí, no sé cuánto duraron las elecciones de Mattarella, pero ahora estos que no se deciden, ¿no? Ahora sí, este va afuera. Bueno, era unas votaciones más extrañas yo no he visto en mi vida. Y aparte que lo único que crea incertidumbre, o sea, la gente le crea incertidumbre y sobre todo después falta de confianza, porque al final dice, bueno, ¿cómo puede ser que estos que han puesto verde a Mattarella y le han abucheado, incluso ahora todos aplauden cuando le dicen otra vez, presidente, el que ha abucheado, ahora todo el mundo aplaudiendo, se ponen a aplaudir 10 minutos a Mattarella. Digo, pero si no lo quería nadie. O sea, es un poco, ¿sabes? Crea desconfianza de las personas, pero como digo, al final uno pues se acostumbra. O sea, por desgracia somos los ciudadanos al final los que pagan esta incertidumbre, ¿no? Del gobierno. Ha habido personajes que a nosotros nos han llamado mucho la atención desde aquí de España, ¿no? Personajes bastante excéntricos, bueno, empezando por Berlusconi, que ya amplísima trayectoria, hasta Pepe Grillo, ¿no? ¿Cómo lleváis los ya italianos, ya te considero italiana, cómo lleváis estos personajes, cómo se convive con estos personajes que están al borde siempre de la excentricidad? Sí, no, además que salen cosas de Berlusconi, por ejemplo, que son ya surrealistas. O sea, tú no lo puedes creer que eso haya salido porque lo ves en la televisión, ¿no? Pero en cuanto incluso de la mujer, ¿no? Una vez saludando a Berlusconi, no sé si lo habéis visto vosotros en España, saludando a un deportista que yo de fútbol no entiendo, pero sé que era un deportista que su mujer era famosa porque era modelo, le saluda. A ver si me presenta a tu mujer, ¿eh? No sé, cosas que tú dices, bueno, ya como Pepe Grillo, ¿no? O Mario Conde incluso. O sea, son personajes que lo que hacen, pues aparecen en programas de esto de por la tarde, ¿no? Como se dice, estos programas de por la tarde que salen las tiras cómicas clásicas con estos casos, ¿no? Y la gente pues se toma eso un poco riendo, porque al final se ven como personajes un poco de cómics, o sea, no reales, ¿no? ¿Qué visión hay en Italia y de los medios, básicamente, de España, de los procesos que se dan en España y de nuestras situaciones políticas y nuestros
nuestras crisis también de gobierno, ¿no? ¿Qué visión hay por parte de los periodistas italianos, de los medios italianos? ¿Hay mucha presencia de la información española o realmente ocupan un lugar muy limitado? No, en la parte de informativos, cuando hay elecciones o cuando pasa algo extraordinario, sí que dan su hueco a la información de España. La parte a lo mejor del corazón sí que he visto que siguen mucho los pasos de la monarquía española, de la reina Letizia, que si se pone esto, que si va a o sea, que de la parte de seguir a la monarquía española o de los pasos de periodistas, o sea, de tenistas, de no sé cuál, pero siempre un poco, o sea, de Shakira con Piqué, no sé, es que veo que la prensa rosa sí tiene su hueco importante en la parte española. Y en casos importantes, sí. Cuando siempre lo que pasa es que sí que España pues, puede ser un espejo en el que reflejarse Italia, y a veces, pues como pasa con nosotros, nos decimos, bueno, menos mal que no somos los únicos. O sea, tenemos a nuestros vecinos en los mismos problemas, ¿no? Oye, ¿y cómo es la coexistencia del Estado Vaticano en Roma y por extensión en Italia? Antes hemos hecho una alusión lateral a la influencia que puede tener el Vaticano en el conjunto de valores italianos, pero los que estamos de fuera no sabemos muy bien hasta qué punto está intrincado el Vaticano en la sociedad italiana o es una isla dentro de Italia. No, no, está bastante inmerso, o sea, en el sentido que tiene ahí sus ramas en todos los sitios, sea, bueno, en la parte política, sea en el colegio, sea, porque es verdad que cada vez que sale algún tema, incluso los informativos, tiene siempre un lugar, ¿no? Y se tiene mucho en consideración su opinión, siempre que sea o la guerra de Ucrania o la guerra en otros sitios, la pobreza, Afganistán, siempre hay una parte en donde sale el Papa y se ven las palabras del Papa, incluso no sé si sabéis, ha concedido una entrevista en una cadena italiana en directo, o sea, en directo, se me va diciendo el Papa, tenemos conexión directa con el Papa para hablar de, o sea, no Está bien. está una entrevista programada que puede ser que diga, no, aquí hemos cortado, no hemos cortado, ¿no? Ha sido en directo. Entonces, sí que está presente, pero pienso que de una manera muy positiva, ¿no? Porque siempre las palabras del Papa han servido a lo mejor para ser un punto de equilibrio, ¿no? De calma en una situación conflictiva. Es como una referencia moral también, ¿no? Digamos que la sociedad española, italiana, acepta perfectamente la figura del Papa, la estancia del Vaticano, no es crítica en absoluto, sino que integra perfectamente al Vaticano y al Papa, al pontífice, en su entramado sociopolítico. Sí. Sí, como todo, siempre hay gente que estará en contra, a favor, porque siempre sobre los aspectos, lo que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Aspectos importantes o aspectos en los que Italia, el Papa no está de acuerdo, como el tema de la inmigración o que a lo mejor han dicho estas palabras, siempre sale pues la opinión del Papa, que evidentemente a algunos no le gustará, ¿no? Pero al menos sí que tiene su lugar, quien quiera acepta, quien no es que imponga, pero evidentemente siempre las personas escuchar lo que opina el Papa les hace reflexionar, que hoy en día hace falta al menos eso, ¿no? A veces hace falta uno decir, verdad, no es todo así, vamos a pararnos a pensar y a reflexionar un poco. Muy bien, pues si te parece, volvemos a tus inicios profesionales. Hay dos etapas muy marcadas, una hasta que efectivamente viajas hasta Italia con tu familia y otra a partir de ese momento cuando te instalas en Italia. Pero tú eras una presentadora de televisión y recuérdanos cómo fueron esos inicios. Tú naciste en el 76, en marzo del 76, eres licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Y cuéntanos esos inicios, por qué surge esa vocación y cuáles son tus primeros pasos en el mundo del periodismo. Bueno, pues la verdad es que entrar a estudiar periodismo fue una cosa que como al improviso, ¿no? O sea, que no tenía pensado nunca. Me gustaba siempre la parte de comunicación, me gustaba hacer teatro,
me gustaba presentar la fiesta del colegio, siempre me ofrecía para leer en la iglesia, ¿no? Pues yo el domingo la lectura la hacía siempre, ¿no? Que cuando me dicen, digo, es que era una manera de empezar, o sea, empezar a ponerte delante de 500 personas y que no te tiemble la voz, ¿no? O sea, al principio sí me temblaba y ya me quería escapar y hacer como estas presentadoras hoy en día que empiezan a hablar y después se va, pero aprendí a estar ahí, ¿no? Delante del toro y tiene que salir lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo al principio quería hacer arte dramático, porque quería hacer teatro, pero después se me pasaba la idea, después quería ser artista, quería pintar, ser pintora. De hecho, me preparé el examen de ingreso en Bellas Artes. Y a última hora, como tenía nota de corte, porque en aquel momento periodismo era difícil entrar, porque se estudiaba en la Facultad de Gonzalo de Bilbao, que era muy reducida como espacio, había pocas plazas, pero yo me di la cuenta que podía estudiarla. Digo, pues mira, yo, verdad, eso de periodista, de hablar, voy a ponerlo. Estaba vinculado de alguna manera a ese don natural que tenía hacia la expresión, ¿no? ¿Sí? Entonces empecé a ir a estudiar, me di cuenta que, pues bueno, que era lo mío. Y a través de una fiesta de un barrio, fíjate cómo empieza todo, ¿no? Me dijeron, oye, pues están buscando una chica en RKM, una radio, yo estaba empezando ya ese primer año de universidad, para presentar música los fines de semana. Digo, pues mira, voy allí, nada, fui. Igual, pues claro, vas allí, una radio local, te hacen hacer de todo, o sea, hacía el control, metía la publicidad, el sonido, los discos de vinilo que todavía había, el disco de... O sea, yo ahí fue mi momento de el comienzo, digamos, el cero, el punto de partida fue ahí, porque ahí me di cuenta que la radio me encantaba. Lo único que la vida tenía otros planes, o sea, yo al final de la radio pasé a la televisión, porque apenas terminada la universidad, hice un casting de televisión española y le gusté, pero claro, tenía una cara de niña recién salida del internado, porque imagínate, tenía 21 años, la cara sí, que decían que no podemos ponerte a presentar informativo, porque no se lo va a creer nadie. ¿Te cuenta? Entonces, pues terminé, o sea, empecé ahí en televisión española, hacía algo de televisión, y a través de ahí me acuerdo que trabajaba Ángel Panero, o sea, me acuerdo todavía de los nombres y todo, en el año 96, 98, que yo empecé allí. Hice allí las prácticas y él me puso en contacto porque me dijo, abren la primera televisión local en Sevilla y están buscando a gente. Pues nada, ahí me fui yo y de ahí pues me cogieron para informativos, porque yo no tenía en mente, yo en ese momento cuando terminé la universidad, digo, anda, no, yo me voy a hacer reportera de guerra. Fue mi primera opción. Digo, no, yo me voy a hacer reportera de guerra. Pero me decían guerra, digo, me da igual, es que sea, yo quería salir, ¿no? O sea, ya sí que es verdad que yo pensando, digo, es verdad, y se veía un poco mi afán de querer salir, ¿no? De viajar. Y ahí empecé en radio, en Sevilla Televisión, que estaba en el pabellón de México de la Exposición Universal de Sevilla, que la pusieron ahí. Sí. Y allí estuve casi 3 años. Ajá. Ahí es donde te formas realmente, ahí es donde aprendes el oficio y sobre todo en un medio tan exigente como es la televisión. Porque no solamente estás haciendo pantalla, sino que tienes que cubrir ruedas de prensa, tienes que elaborar la información y a la velocidad en la que se va en este medio, ¿no? Y sobre todo, Juan Ramón, es una televisión local en la que tú haces todo. O sea, yo montaba mis noticias, iba allí, a veces me faltaba coger la cámara, pero alguna vez incluso lo he hecho también de cámara. Y en el que sobre todo presento por primera vez en directo el primer informativo de Sevilla Televisión, que además era el primer informativo para el resto de la plantilla. O sea, que tú imagínate, y se le ocurre hacerlo en directo. O sea, que yo ese informativo no se me olvidaba en mi vida, porque yo me acuerdo cuando yo tenía el pinganillo aquí y veo la cabecera del informativo, mi corazón que casi me salía por la boca, o sea, yo empecé a sentir una sensación que a mí no se me olvidará nunca. O sea, yo pensaba que me desmayaba. La sensación, ¿verdad? Yo creo que la gente que padezca de ansia en esos momentos, hay un momento en que tú piensas que, o no sé, te da un ataque o infarto o algo así, o te desmayas o algo así. Y además, el primer informativo mío, evidentemente, como era el de los demás, pues falló, imagínate, falla el vídeo que no entra, yo que no escuchaba bien el pinganillo, el cámara que no se enteraba qué cámara... Bueno, eso fue, yo digo, yo no sé cómo no lo tengo grabado, pero lo que no se me olvida es que en el primer informativo me dice, no entra el vídeo, enróllate.
tú imagínate lo que es enrollarse en tu primera aparición en la televisión, sin experiencia, sin tablas, como se dice, y tú ahí, yo que me enrollo como me enrollo, de una noticia que yo había escrito pues 6 líneas. Entonces, pues nada, empecé a enrollarme de tal manera que no sabía desenrollarme. Cuando me dicen, da paso ya el vídeo, y yo, no sé cómo dar paso, o sea, pero cada experiencia me ha ayudado, sin duda alguna, y sobre todo las experiencias malas en las que me han hecho crecer y aprender más. Sin duda, sin duda. ¿Y luego qué viene? Porque luego también pasas por Canal Sur, Claro, tienes sí, bastantes porque experiencias. Cuéntanos. lo bueno que antes podíamos hacer eso, o sea, a mí me da pena por la gente que empieza o termina ahora, que no tiene la posibilidad como nosotros de cambiar, de dar el salto, de ver otras realidades, ¿no? Entonces yo de ahí lo que pasa es que me quedo embarazada de mi primera hija, entonces yo digo, bueno, este trabajo lo sabes, ¿no? Cuando empiezas con 21 años, no tienes familia, tienes que echar 14, 15, 16 horas sin horario, porque lo peor es sin horario. Sabes cuándo entras, no sabes nunca cuándo sales. Y no tienes familia, te da igual, pero cuando ya tienes una familia, entonces, y la mujer, lo siento, la verdad, pero es verdad. Yo cuando entré el primer día de universidad, y esto no se me olvida, y haciendo un paréntesis, me acuerdo que mi profesor de comunicación dijo, la mayoría de vosotros no terminará trabajando de periodista, eso seguro que se os olvide. La otra mitad será divorciada, se divorciará porque su pareja no la aguantará. Y la mitad que quede, si son mujeres, se verán obligadas a dejarlo porque verán que es imposible compaginar. Vaya Y augurios, entonces sí, yo me sí. vi en ese y digo, no, hombre, en realidad se puede compaginar si tienes un horario o puede... Pero yo en ese momento decidí dedicarme a mis hijas, ¿no? Porque tuve 2 seguidas, entonces hice un paréntesis. Y entonces ese paréntesis, pues, trabajé en un palacio de congresos de congresista, de azafata de esta de congreso, me fui al aeropuerto de Sevilla a hacer, que fíjate, quién lo diría, el check-in, el embarque de los vuelos que venían de Roma y los que iban de Sevilla a Roma en Vueling. Cuando empezaba Vueling. O sea que en ese paréntesis hice cosas Sí, que, bueno, que me aportaron mucho, sí, pero me dejaron con el gusanillo del periodismo. Y claro. cuando me pidieron de otra cadena de televisión que me ofrecieron, me dijeron, no, mira, Popular Televisión en aquel momento empezaba, queremos que hagas un programa de entrevistas, pero será grabado, tienes tu tiempo, ¿sabes? Me daba una oportunidad de dar el salto de nuevo a la televisión sin renunciar, entre comillas, a la familia. Y lo diste, estuviste en Y Popular el Televisión. salto, yo que estaba indefinido en el aeropuerto, me lancé de nuevo a este programa de entrevistas que me gustó mucho, la verdad. Hice programas de entrevistas, me buscaba, evidentemente, como estamos hablando, me tenía que buscar yo todo, el entrevistado, la entrevista, o sea, me maquillaba yo también, o sea, yo hacía de todo un poco. Pero fue una época también muy bonita, que aprendí muchas cosas, otro estilo, pero me daba la libertad de poder elegir qué contenidos enviar en este programa. Y entonces, pues ahí estuve, hasta que después de ahí yo estaba muy bien y dijeron, no, venga, nos hace falta para informativos una caja porque me falta. Y yo ya, mis hijas eran un poquito mayores y digo, venga, vale, vamos a ello. Y otra vez me metí en informativo, pero por las 8:30, 9 de la tarde era, ¿no? 8:30, sí, porque Sí, era antes, que 8:30. ya era otro mundo, ¿no? Y ahí estuve pues hasta un día antes de venirme a Italia. O sea, Fíjate. prácticamente no, un día. Ahora vamos con la parte de Italia, pero ¿cuál es el secreto para presentar un buen informativo? Para estar con serenidad y aplomo delante de una cámara. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, a las chicas jóvenes que empiezan ahora? ¿Cuál es tu consejo, tu sugerencia, ¿no? Para que afronten una carrera delante de una cámara? ¿Qué es lo que hay que tener A básicamente ver, para yo, yo creo que es sobre todo importantísimo la seguridad. O sea, cuanto mejor conoces el tema, más estás familiarizado, sabes de qué estás hablando. Porque si no sabes de qué estás hablando, no tienes claro qué vas a contar, eh, te pones nervioso, no sabes qué te puede pasar, o sea, no sabes si a lo mejor, como yo te digo, se me dicen enróllate, si no estoy segura de que estoy contando, ni siquiera sé de qué habla o más allá de lo que estoy contando, es muy difícil. Entonces, la seguridad, seguro, de lo que vas a contar y en ti misma, porque mucha gente sale como, ay no, pero Olga dice mejor que yo, y Ana Blanco también, y yo mira cómo, no,
sea, yo soy la mejor. Ana Blanco, he visto, de hecho, que veáis, lo he visto, digo, Ana Blanco, que ha sobrevivido a todos los cambios de gobierno, se ha ido, lo he visto. Sí. Pero, ¿sabes? Eso de salir, o porque estoy en una televisión local, soy menos que ella que está en una nacional, ¿no? Yo salgo como si estuviera en la nacional, no en la internacional. O sea, salgo segura de mí misma, de que yo valgo, no es por decir esta que, mira, como se dice aquí, será tira, ¿no? Soy una creída, no. Sino en el sentido de tener confianza en ti misma, porque yo sé hacerlo, porque soy segura, porque soy una buena comunicadora, y no es más que trabaje en nacional, o sea, yo lo voy a hacer igual de bien que si estuviera en una internacional. No es que, como estoy en una tele local, lo ven 4 gatos, me da igual. No, yo estoy aquí y voy a ser profesional, y sobre todo voy a conocer de qué estoy hablando. Y lo voy a decir sinceramente. Ahora, si estoy contando una mentira, seguro que no lo hago bien, porque al final se trata de que tú estás contando una cosa que te crees, además, porque lo sabes y lo conoces. Vale. Luego está la capacidad de comunicar, el carisma, la empatía, la imagen. Obviamente tu imagen te ha beneficiado. Tú tienes un rostro muy, muy televisivo, ¿verdad? A ver, eso sí que es verdad. Hay muchas veces que tú dices, bueno, es que claro, yo no soy, pero no es que uno tenga que ser guapo, o sea, que muchas veces uno que dice, no, es que, no, televisivo es como el que tiene carisma, no es que sea más guapo, menos guapo, más feo, más gordo, más delgado. Bueno, Ana Blanco, ¿no? El caso de Ana Blanco, ¿no? Eso no es una supermodelo, pero es una persona que gusta, ¿no? En la cámara. Pero también creo que hay que saber ganarse la cámara, ¿no? Hay que saber encantar, porque a lo mejor uno dice que yo no, pero verá, mira, si se pone, o sea, evidentemente... A mí me falta una actitud, ¿no? Sí, como digo, ¿no? Creérselo, o sea, tú ser seguro, estar seguro de uno mismo, y después saber cómo mirar a la cámara, cuándo cambiar el tono de la voz que usar, depende de lo que tú estás hablando. O sea, son muchos, digamos, mensajes no verbales o comunicación no verbal que se añade a la comunicación verbal, que es importante, porque el tono de la voz, cómo lo dices, cuenta. Pero el entorno cuenta también, no vas a salir con unos pelos así, si sabes que no te favorece, ponte una cola. O sea, sabes que hay que buscar también uno la manera de atraer, como si tienes una cita, ¿no? O sea, búscate tu parte positiva, todos la tienen. Si sabes que no te favorece ese color, no te lo pongas. Si sabes que este peinado, las mujeres a lo mejor tenemos posibilidad, pero los hombres también, se pueden maquillar un poco, o sea que... Todos nos preguntamos, los que te hemos seguido, Vanessa, hemos sido compañeros tuyos y amigos tuyos durante muchos años, nos preguntamos qué hubiera sido de la Vanessa si se hubiera quedado en Andalucía en aquel momento en que tú cambias de vida, haces un giro de guión importante y te trasladas hasta Milán por asuntos personales, donde además sigues teniendo hijos y vas acumulando o vas haciendo una familia realmente numerosa. ¿Qué pasa a partir de Italia? ¿Vuelves a ser madre? ¿Vuelves a iniciar una nueva vida, por decirlo así? ¿Y a qué te dedicas en aquel momento? Pues mira, yo la verdad cuando le decía, que no me lo creo que tú has hecho, digo, sí. Me fui de Sevilla, aquí al norte de Italia, y no a una ciudad, sino que yo pasé de una ciudad a un pueblo de montaña. Más cuando me decían, ¿tú como Heidi? Digo, sí, en el pie de la montaña, aquí detrás mía, me fui aquí a vivir con un frío que yo no estaba acostumbrada, embarazada en ese momento, y después con otro hijo que tuve al año y medio. ¿Qué hice? Evidentemente sabía que tenía que, no iba a dejar de trabajar, porque siempre la autonomía y el sentirte que, bueno, que lo puedes hacer sola, porque yo he crecido a mis 2 hijas mayores y siempre pienso que la vida no sabes qué te va a deparar, tienes que ser autónoma, y sobre todo porque pienso que las mujeres hoy en día tienen que saber hacer de todo, ¿no? Y entonces, pues eso mismo hice. Digo, yo aquí todavía no sé italiano, porque no sabía nada, no había estudiado nada de italiano, y me puse a trabajar en la empresa familiar de mi marido aquí en Italia, que era una empresa de alimentación, sobre todo carnes, así que me puse aquí a hacer contabilidad, meter en el ordenador facturas y demás, con el diccionario al lado, porque yo veía cotechino. Mis primeras palabras, cuando me dicen, ¿cuáles fueron tus primeras palabras italianas? Pues todas las relacionadas con la carne. El pollo, el pavo, el cotechino, y yo, ¿pero eso qué es? ¿Qué parte? No, la parte de aquí, yo no sabía ni qué.
Entonces ya aprendí las partes del cuerpo de los cerdos, y me puse incluso hasta a hacer pinchitos, cuando hacía falta ayudaba a hacer los pinchitos, porque aquí hace mucha barbacoa, hay un pueblo que durante el periodo de verano tiene mucha población, ¿no? Y eso lo estuve haciendo hasta que, porque claro, siempre mis planes eran volver, ¿eh? O sea, yo siempre mi plan, entre comillas, sí, mi plan, yo había pensado, vengo aquí, bueno, me cojo una pausa del periodismo, que me servía también un momento en el que estaba demasiado desbordada de trabajo y necesitaba concentrarme en la familia, me pego una pausa de 4 años máximo, pues después vuelvo. Pero cuando pasan 4 años me di cuenta que mis hijas mayores ya habían crecido, tenían, mamá, yo no vuelvo, o sea, si quieres volver tú, y digo, ¿yo cómo voy a volver? Entonces digo, bueno, pues haciendo pinchito no es por quitarle de mérito a la familia y al trabajo, porque le doy, me quito el sombrero, como se dice, pero no quería terminar mis días. Periodismo lo veía muy difícil, aunque muchos me dijeron, oye, hay una televisión, pero digo, no, ahora mismo no es el momento. Y entonces me acordé de un CAT, curso de adaptación pedagógica, que yo hice lo tengo, lo hice en el año 99, gracias a mi padre que me dijo, haz esto, que no sabes el día de mañana, que tú tienes vocación también para la comunicación y eso tiene mucho, y es verdad, tiene mucho que ver. O sea, la comunicación es informar, es comunicar, no delante de una cámara, pero tengo a mis alumnos. Y entonces a través de eso, fíjate cómo es la vida, como cuántos giros da, tuve la posibilidad de empezar a reconocer el título porque tengo que hacer una especie de trámite, pero bueno, me costó porque es burocracia, no que sea difícil, pero burocráticamente, ¿ves? Ahora lo hacen todo a través de internet. En el 2016 que empecé, estos trámites eran todo papel. Entonces no te digo, mira, yo terminé un momento que digo, menos mal que tuve paciencia, porque al final uno puede decir, mira, no quiero saber más de papeles, sobre todo traducir y demás. Pues nada, yo hice este paso y tuve la posibilidad de hacer un concurso para profesor estatal, ¿no? ¿Cómo se llama? Unas oposiciones, aquí se llama, pero se llama concurso, para aquí se llama oposiciones. Hice estas oposiciones y pues nada, tengo mi plaza de profesor fija en español. Antes, evidentemente, estuve dando clases por aquí y por allá, o sea, pero me considero una afortunada porque de verdad es una cosa muy, ¿sabes?, positiva, porque es un trabajo maravilloso. No me canso de todos los días, es como la televisión, ¿no? Cada día es una página que pasa y pues igual, ¿no? Cada día que voy delante de mis alumnos es una posibilidad de saber algo más, de conocer algo de ellos, te aportan tantísimo. Está claro que todo esto se debe a una mujer que tiene una capacidad de lucha bastante importante. 4 hijos y una carrera en la televisión y también ahora en la docencia, aprendiendo un idioma, superando obstáculos continuamente. ¿Quién es, de hecho? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial de Vanessa Jaén? A ver, yo creo que sobre todo es la actitud positiva, o sea, actitud positiva ante la vida, ante las adversidades, ver siempre la parte positiva, ¿no? Porque hay mucha gente que se concentra en lo negativo. Es que mira, no he podido, pero mira qué has hecho este año, ¿no? Mira, me ha pasado, sí, pero igual, mira qué has podido hacer, ¿no? Entonces muchas veces se concentra uno en lo negativo y no en lo positivo. Yo intento mucho hacer eso, ¿no? Cuando me dicen, es que hay que ver que... Digo, pero por Dios, si tienes una vida estupenda, mira todas las cosas que tienes. Y en la vida igual, cuando a lo mejor me he caído, cuando a lo mejor lo veía difícil, siempre decía, anda, no, pero si yo puedo, pero mira que aquí he podido, mira la parte positiva de todo. Y sobre todo estar abierto siempre a aprender. O sea, ser, como se dice aquí, humilde, ¿no? Gentile, como digo, ¿no? La gentileza, la humildad, es una cosa que te ayude tantísimo. Porque cuando tú estás dispuesto a recibir, a aprender de las cosas, a no pensar que lo sabes todo, creces tantísimo. Porque yo de cada día me llevo una cosa estupenda y dar las gracias también es una cosa estupenda que te hace sentirte. Entonces yo creo que son pequeñas cosas que te llenan de positividad y te hacen ir y para adelante, como se dice, ¿no? En Andalucía. Y eso de, como digo, la humildad, dar las gracias, ver la parte positiva, son unas cosas que te hacen pues cada día levantarte y decir, a ver,
que me depara hoy el día, ¿no? A ver qué Sin cosas duda, positivas. sin duda la influencia de tu padre, ya la has citado antes, ha sido muy importante. Él te marca unos valores y unos principios que tú sigues. La muerte de tu padre, por supuesto, te destroza, te marca. Pero ¿qué ha supuesto a partir de la muerte de tu padre, no hace mucho, no sé, 2 años, quizás, no lo sé, Un año y medio. año y medio? ¿Qué ha supuesto un antes y un después, desde luego, ¿no? Pero ¿qué ha supuesto la figura de tu padre para ti, Vanessa? Bueno, mi padre, desde luego, ha sido el ejemplo, o sea, mi mayor ejemplo, ¿no? Cuando decía que es verdad que un gramo de buen ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿no? Y eso es verdad. O sea, primero como ejemplo y después como actitud. O sea, precisamente la actitud que yo tengo la he visto de él. Mi padre, como dices tú, un año y medio, o sea, yo lo que jamás me podría imaginar cuando vine aquí a Italia, que siempre, como he dicho yo, no doy un salto. 2 horas y cuarto estoy en Sevilla. Decía, bueno, si pasa algo a mi familia, 2 horas y cuarto estoy ahí. La mala fortuna, porque yo digo, todos tenemos que vivir la muerte de los padres, ¿no? Pero la mala fortuna que te pase en un momento como el de la pandemia, de COVID, cuando ya uno pensaba que, porque empezaban a vacunar, no era el 2020 que tantísima gente perdió a sus seres queridos, sino que era el 2021 en el que empezaban a vacunar, que a él le llamaron un mes después de morir, que le llamaron, o sea, como las cosas de la sanidad, que no se han enterado y te llaman para vacunarte. Y cuando menos te lo esperas. Y además, sin poderte mover de aquí. No había aviones, estaba todo cerrado. Ese momento fue para mí tremendo. O sea, no, yo creo que el momento peor que sí, yo creo que durante toda mi vida, si me dicen, recuerda un momento, será ese, no toda mi vida, seguro. Pero es verdad que fue una fuente de inspiración y lo sigue siendo, porque él, bueno, él era profesor, pero además profesor de vocación, porque es verdad que hay que tener vocación. O sea, yo cuando dicen el profesor que tiene que tener vocación, o sea, es una cosa como el periodista, porque yo no te digo, hay profesiones que propio la vocación es la que te hace ir o sea, gustar o no gustar, o tener al menos esa cosa de atirar, de traer la atención, tirar la atención de los demás. Perdona que a veces me vienen las palabras en italiano y no me acuerdo en español. Pero él era profesor de siempre, le ha gustado, enseñaba en la Universidad de Sevilla, en la Escuela de Arquitectos Técnicos, pero además involucrado con sus alumnos, siempre lo recordarán. O sea, los alumnos no te pueden hacer ni idea la de personas que llamaron para decir, tu padre hizo esto por mí, tu padre, o sea, miles de llamadas dándome las gracias por un padre así, ¿no? Y yo igual, yo sí recuerdo, digo, primero, él fue el que me inspiró para empezar periodismo o cualquier cosa, porque me hizo pensar que podía ser capaz de cualquier cosa. Y eso, un hijo, y meterle la idea a un hijo de que puede ser capaz de cualquier cosa, le da seguridad, le da grandeza. Y yo intento con mis hijas hacerlo. Pero, y él, además, a pesar de las dificultades, porque él tenía una enfermedad, era bipolar, tenía, bueno, imaginarse, ¿no? O sea, una persona con una, entre comillas, porque no era un problema, él me hizo ver que eso, o sea, que a pesar de todo se puede salir adelante. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer tampoco, también nosotros, ¿no? Es ser una luz, aunque sea una persona que tú hayas inspirado y que haya conseguido salir de adelante gracias a ti, es una cosa maravillosa. Y él me lo decía, me decía, mira, tú mete pasión en todo lo que hagas y buena voluntad y ya vas liso, ¿sabes? Como se dice. Entonces sí que ha sido una inspiración y además, como digo, para mí la figura más importante ha sido él. Siempre me decía igual, me dice, y es verdad, la enseñanza, el que enseña tiene que ser capaz de despertar la curiosidad de las personas, de despertar las ganas de conocer, que eso es lo que falta hoy en día mucho a los alumnos, ¿no? El tener ganas de conocer. O sea que desgraciadamente es así. Pues los alumnos tuyos tienen suerte con tenerte a ti, porque realmente nada más que verte y oírte hablar supone una inyección de energía y vitalidad que a todos, seamos periodistas o no, nos viene muy bien. Vanessa, que mucha suerte, que te agradezco mucho estos minutos para mi canal y que nos seguirás contando muchísimas cosas porque hay mucho todavía, afortunadamente, por hacer, Vanessa. Pues muchísimas gracias a ti y que espero que de verdad el que sea periodista, que docente, la vocación que nos falte y que lo hagan con mucho entusiasmo
y pensando que siempre hay una persona delante o detrás de la cámara, un estudiante, digo detrás de la cámara si es periodista, pero un estudiante que necesita esa energía, necesita esa pasión que metes tú. Perfecto, te lo agradezco. Un abrazo muy grande y un beso para toda la familia. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.